creo que el campo de comunicación ha tenido poco debate con relación a pensamientos otros. Entonces es muy importante que si ESPAL toma esta iniciativa, que espero que no termine en esos días, sino que inicia un fuerte debate hacia un repensar de comunicación, como dijo Francisco, desde el sur, desde los desafíos que presenta una perspectiva decolonial y tal vez desde la idea de comunicaciones otras, algo que voy a abordar esta mañana. Aunque no tengo la formación u deformación de comunicación, no soy ajena a la comunicación. En los años 80 trabajé como editadora, investigadora de un boletín mensual que documentaba y denunciaba la discriminación racial, lingüística, cultural, de género y de clase en los sistemas educativos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, trabajé con activistas y comunidades latinas, afroamericanas, asiáticas y haitianas, y con un colectivo de abogados, poniendo casos legales que exigían los derechos y educaciones distintas. Entendí ambos trabajos, es decir, trabajo de comunicación y el trabajo de abogacía, de lucha con activistas y organizaciones. Entendí esos trabajos como enlazados. La palabra crítica encaminada hacia la praxis de acción, reflexión y transformación. Parte también de lo que aprendí en esos años, en los 80s, trabajando al lado del maestro Paulo Freire. En los más de 30 años que han corrido, mi perspectiva y práctica comunicativa y educativa no ha cambiado mucho. Sigo caminando palabras críticas y ejerciendo una praxis pedagógica, epistémica política, que se esfuerza por sembrar modos otros de ser, de estar, de pensar, sentir, aprender y vivir. Una praxis que se esfuerza por construir prácticas, procesos y proyectos que abren grietas decoloniales y afianzan y apuntan a la acción, transformación, decolonización. En la descripción de este evento, de esos días, hace resaltar unos ejes propositivos, elementos como experiencias emancipadoras, respuestas disruptivas y alternativas, modelos cuestionando el modelo mismo, modelo colonial, habla de epistemologías subalternizadas, prácticas comunicativas antagónicas. Sin embargo, yo no creo que podemos dejar de preguntar, particularmente en esos momentos, sobre el contexto actual, sobre los contextos actuales en plural, en que se derivan y encuentran esos ejes. Por lo tanto, mi intervención parte de la complejidad de esos momentos, no solamente en Ecuador, sino también en América Latina en general, la que nos obliga a pensar en y desde el entramado de capitalismo cada vez más salvaje y su proyecto de muerte. La modernización de la modernidad y colonialidad y la praxis política, epistémica y de existencia, de resistencia, insurgencia y de decolonialidad. Con tal reflexión, no pretendo entrar en un análisis de políticas concretas, argumentar verdades o certezas o apostar por utopías, incluyendo utopías teóricas, desde el enlace propuesto por este evento, comunicación, descolonización y buen vivir. Mi propósito es otro. Es más bien provocar, interpelar y cuestionar. Es abrir caminos, en cierta forma caminos pedagógicos y praxísticos, de reflexión y indagación, y a la vez sembrar algunas semillas que tal vez podrían germinar y dar raíz a un pensar, sentir, comunicar y vivir distintos. Así, en la organización de los comentarios que voy a presentar, opto por un estilo notístico, algo similar a lo que opera en el mundo periodístico. Pero aquí no van a encontrar una voz de neutralidad, objetividad o distanciamiento,
sino un sentipensar para retomar el concepto introducido por Falsborda de Colombia, pero que provenía de los pueblos y coteas colombianas. Pensar, sentir, corporalizado, involucrado y interesado, reflejo de mi propia postura y práctica de comunicación. Entonces voy a presentar 3 notas de prensa. Nota 1. Se llama La rabia, indignación, terror y dolor. No escondo los sentimientos. Los sentires se evidencian en mi cara, tengan efecto en mi cuerpo y encuentran lugar en el zumbo de mi cabeza. Rabia, indignación, terror y dolor ante las violencias cada vez más espeluznantes y los proyectos guerra del mal vivir, que vive la mayoría. Reflejos en gran parte de la patrón de vida-muerte, producto del extremismo actual del sistema civilizatorio occidental, íntimamente enlazado con las exigencias y codicia del capital. Incluida aquí es la guerra mediática, que nombra Fernando Buenabad Domínguez, y habla Fernando sobre su régimen de domesticación intelectual. Dice Fernando, los medios de comunicación son realmente armas ideológicas. Y también añade este filósofo mexicano, parte de lo que él llama un plan cóndor comunicacional, que viene posicionándose en el continente de estrecha relación con las bases militares. Hay bases militares y hay bases mediáticas, dice él. Y las últimas tienen varias ventajas, es decir, las bases mediáticas tienen más ventajas que las bases militares, incluyendo una mayor y más rápida y ubicua capacidad de articulación y sincronicidad. Las matrices de estas básicas mediáticas tienen una orientación que pasa, según Buenabad, por la Sociedad Interamericana de Prensa. Tal vez la mayoría de ustedes saben que esta sociedad, el CIP, está presente aquí en Quito, que tuvo reuniones ayer sobre el caso Fundamedios y los comunicadores populares hicieron un buen plantón frente de esta reunión. Entonces, esta matriz que va formando un nivel tal vez que podemos llamar de complicidad, incluye CIP, pero también incluye el grupo Random de Colombia, CNN en Estados Unidos, y que viene del grupo PRISA, donde están los laboratorios de guerra ideológica y psicológica más poderosos del mundo, que funciona básicamente desde una estrategia tanto semántica como militar. PRISA, que quiere decir Promotora de Informaciones Sociedad Anónima, es un grupo multimedia español de comunicación, de televisión, de radio, de prensa, escrita y editoriales presente en 22 países de Europa y América, incluyendo el Ecuador, donde existe un convenio con el grupo Radio Centro Internacional. Hasta poco, PRISA también incluía Santillana, uno de los principales productores de libros escolares en América Latina. En PRISA también está involucrado el grupo Carsa del magnate mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex, de Telcel y América Móvil, que incluye Claro, que antes fue Porta. Slim también es dueño de MSN, en español de Microsoft, de varias compañías mineras, y ahora el principal accionista del New York Times. Me parece que la conspiración crece, evidenciando cada vez más la frontera de la lucha ideológica, el pentágono de la comunicación y el papel central de la comunicación en la nueva colonialidad de la existencia, es decir, la colonialidad de la vida. Tanto Pedro García, de PRISA, como Slim, tienen relaciones con el grupo magnate mediático Rupert Murdoch. Ustedes han escuchado de Murdoch, ¿no es cierto? Actualmente, Slim y Murdoch están negociando un plan de canal de televisión abierto, pagado con Dish y con cable, en colaboración con Fox,
Fox es el canal más derechista y racista que existe en Estados Unidos. Un nuevo canal, eso que está formando Murdoch y Slim, que podría llegar a casi 20 millones de clientes en América Latina. En los últimos días, Murdoch, y un artículo que salió en Telégrafo hace un par de días documenta eso, empezó a armar una guerra mediática en contra del nuevo líder del Partido Laborista británico, el veterano socialista Jeremy Corbyn. Corbyn ha anunciado que su estrategia para los medios buscará descentralizar el poder masivo que tienen ciertos periódicos y canales, que distribuyen y manipulan la información por todo el mundo. El laborismo británico así ha venido acusando a los medios de operar como una mafia, destruyendo gente cuando les conviene. También ha evidenciado la complicidad del regulador de los medios Ipsos, que es Organización Independiente de Estándares de la Prensa, con los mismos periódicos de Murdoch y el escándalo de escuchas telefónicas ilegales. Me parece que las fuerzas unidas de represión y control comunicacional que hoy día gritan por la libertad de expresión y actúan en nombre del capital, cada vez están más presentes. El proyecto guerra mediático no es solo ideológico, sino también parte del proyecto guerra en contra de la vida. Por eso hablo de la comunidad de la existencia de la vida misma. Se dice que en Brasil, que cada 6 horas muere una persona a manos de la policía. No cualquier persona, sino una persona marcada por el sistema de poder capitalista moderno y aún colonial, por su condición de empobrecimiento, género y racialización. Igual podemos preguntar cuántos hombres negros han muerto a manos de policía este año en Estados Unidos. Los mexicanos hablan de 150,000 muertos, 50,000 desaparecidos y 50,000 secuestrados. Ayotzinapa ha sido borrado de las noticias, pero la lucha de los familiares y amigos a encontrar rastros de los normalistas sigue sin cesar. En eso los medios de comunicación sin duda son cómplices en hacer desaparecer las luchas de vida. Algo similar ocurre al respecto de los zapatistas. Al no estar los medios de comunicación, incluyendo los medios alternativos, hace pensar que ya no existen, que su resistencia rebelde, su digna rabia y su práctica de autonomía y libertad ante el sistema capitalista y el mal gobierno mexicano se han esfumado. Otra evidencia de la estrategia del proyecto guerra de muerte en plena operación. Pero claro, el problema no descansa ahí. En México, como también y hace tiempo en Colombia, la guerra de muerte ha llegado a caracterizar la vida cotidiana de la mayoría, la que hace aterrizar, espantar y callar. Esta guerra es parte de lo que algunos llaman hoy el capitalismo paramilitar, una clara tendencia global del modelo neoliberal de desarrollo desarrollado principalmente por Estados Unidos. Una guerra con un cadre complejo de actores en toda la región, entre ellos los medios, pero también algunos actores de las guerras pasadas, como el Instituto Lingüístico de Verano, que está apareciendo nuevamente, y las iglesias evangélicas. Una guerra hecha proyecto cuyos aspectos sobre la población llegan a radicalmente alterar la fábrica social. Silencios y silenciamientos, extremos de individualismo e indiferencia en la gente, hasta inclusive en las universidades. Una ruptura de tejidos comunitarios, organizativos, colectivos y a nivel de lucha política social, algo que también se observa hoy en día en este país. Y una hegemonía ideológica y de pensamiento que está invadiendo a todas las esferas. El nuevo proyecto de ley en Río de Janeiro, promovido por una banca de poder evangélica, que pretende prohibir hablar de política, de teoría de evolución y género en las escuelas y universidades, bajo el argumento de libertad de expresión, es otro ejemplo. No es casual que las mujeres somos partes del eje de ataque.
En 2012, la Comisión Interamericana de Mujeres informó que el feminicidio en América Latina alcanza niveles cercanos a los de pandemia. Añado yo a niveles de horror. Dependiendo del país, se estima que entre 60 a 90% de los homicidios de mujeres son feminicidios. Es decir, muertes de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Esas mujeres que mueren prácticamente cada 4 días en Bolivia, cada 31 horas en Argentina, 15 por día en Brasil, 54 por mes en Honduras y en México casi 2,000 al año. Colombia registró oficialmente 180 feminicidios el año pasado, muchos con un nivel de violencia extremadamente difícil de imaginar. Recuerdo el caso específico de Sandra Patricio Angula de Buenaventura, documentado por la Red de Alas Mariposa del Pacífico colombiano. Ellas de esta red dicen, lo que le hicieron a Sandra Patricia nos lo han hecho a todas. Nos duele saber que defendió su vida hasta el final y duele saber que fue casada por 5 hombres que se unieron para degradarla, para hacerla sufrir, para según ellos darle un escarmiento. Machos asesinos, machos que se valen de una mujer sola a quien persiguen y cazan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el Ecuador se dice que el feminicidio y violencia en contra de la mujer están en aumento, a pesar de que ahora castiga este delito con 22 a 26 años de cárcel. Y también se dice que la representación mediática en torno a la violencia feminicidia es parte del problema. Entonces pregunto, ¿qué comunicación, qué descolonización y qué buen vivir? El feminicidio produce una vergüenza en América Latina, dijo un reportaje reciente del noticiero uruguayo El Observador. Vergüenza para los que reportan o para que los se preocupen por la imagen del país, por las estadísticas. Pero para las mujeres, la cuestión es la palabra y sentimiento, no es vergüenza, sino espanto, rabia, horror y terror. El mal vivir de ser mujer y el más mal de ser mujer empobrecida, racializada y heteronormativizada por la matriz de poder. El proyecto de muerte se basa en y hace la articulación. Vilma Almeida, ex integrante del tejido de comunicación del norte de Cauca, lo dice bien cuando argumenta sometimiento con terror y guerra, sometimiento con legislaciones de despojo, sometimiento con capacitación y cooptación de los movimientos y sus procesos, pero muy en especial el sometimiento ideológico para colonizar el territorio del imaginario. Los medios de comunicación, dice Vilma, esconde que tenemos más de 5 millones de desplazados en Colombia, internos por el terror y la guerra que han impuesto con el modelo económico, que millones de hombres y mujeres del campo se están muriendo empobrecidos con los tratados de libre comercio, que miles de indígenas, campesinos, afrocolombianos, mestizos siguen asesinados y despojados de sus tierras por megaproyectos, que se confunde, compra y vende dirigentes en cada proceso, que se roba hasta la palabra de los movimientos para vencer. Realidades que de hecho no se limita al país vecino del norte, sino que define de hecho con distintos tintes derechistas y izquierdistas de Abayala, América Latina hoy. Ecuador no queda fuera. Tampoco hay mayor diferenciación entre los actores de la guerra del Pacífico Sur de Colombia y el Pacífico Norte del Ecuador. No se habla de los miles despojados de sus tierras a este lado de la raya. La muerte de los ríos por las actividades mineras maderas de la bendita palma africana, lo que los palmeros justifican diciendo que estas tierras son tierras olvidadas del Dios y del mundo. O la muy reciente invasión y explotación de más de 100 hectáreas de bosque primaria en Playa de Oro. Los pueblos afroesmeraldeños solo aparecen en las noticias en el contexto de folclore. En las páginas interculturales, tanto del comercio como el telégrafo de este país, en los programas de televisión de Buen Vivir,
Veamos, escuchamos y leemos sobre la música, danza y comida, como si esas fueran las únicas cosas, claro, además del deporte, de Informa y Reporta. La sola excepción son los editoriales publicados cada semana en Telégrafo del jazzman afroesmeraldeño, cimarrón de la palabra, Juan Montaño. Pregunto, ¿no son esos ejemplos entre muchos otros en todas las provincias de este país de hacer desaparecer las verdaderas realidades del mal vivir de la mayoría ante el extractivismo, urbanización y modernización? Así pasará esta nota, pero no concluí su reflexión. Les dejo una pregunta, una interrogación. Ante los proyectos guerra y el orden de despojo y muerte de seres, saberes, territorios, cosmologías y de vida misma, evidencia del capitalismo cada vez más salvaje y la modernidad y colonialidad en plena renovación y reposición, ¿cómo habla de la descolonización, particularmente con respecto a la comunicación y el buen vivir? Y algo más, ¿qué hacer sobre la rabia, la indignación, el terror y el dolor? ¿Y cómo canalizar esos sentidos a senderos otros, a proyectos otros, a comunicaciones otras, encaminadas a la vida, no al paradigma y modo de vida difundida desde los legados civilizatorios modernos, occidentales, cristianos, y ahora desde el nuevo afán de consumismo y modernización, sino a la vida muy otra que aún estamos tratando de imaginar? Nota 2. El sembrar y palabrandar. Con la ratificación de la nueva Constitución en 2008, entra el vocabulario ecuatoriano el summa causa y el buen vivir. Son esas palabras conceptos, tal vez más que cualquier otra cosa, que han puesto a Ecuador en el mapa mundial. Me refiero al mapa otro, de alternativas al modelo dominante de vida civilización. En su conceptualización desde el constituyente, summa causa y el buen vivir apuntan un paradigma y modo de vida, de vivir, enraizados en cosmologías andinas y la relación armónica y integral entre seres y la naturaleza, a la cual los seres humanos formamos parte. Se destaca el protagonismo del movimiento indígena, que es algo que mencionó Francisco esta mañana, en sus largas luchas y demandas para construir un Estado y sociedad plurinacional e intercultural, para eliminar la cultura de muerte que son el capitalismo y su proyecto neoliberal, y a formar una nueva cultura de vida entre todos y todos. Y se recuerda la descripción de ambos términos en la propuesta educativa de la Universidad Intercultural Amautahuasi, universidad cerrada hace un poco más de un año por el gobierno ecuatoriano. Amautahuasi describe causa y vida como el conjunto armónico de relaciones sociales, culturales y naturales, como expresión del arte de la vida y la experiencia plena de vivir, del gozo de sentido profundo de la vida, producto de una tensión armónica de las polaridades de la vida que emergen desde la convivencia intercultural, armónica y respetuosa. El buen vivir que no queda en la cosmovisión, sino que también organiza sentidos distintos, desde abajo, de existencia, de conocimiento, de desarrollo, de educación, pero también de comunicación. Hoy el buen vivir se ha convertido en política del Estado, donde desde arriba pretende regir su concepción, modernizar su significación y aplicación y mediatizar su proyecto político y proyecto. El buen vivir no solo se está vaciando el sentido y despojado de su raíz ético y existencial, sino que está llegando a ser funcional del régimen del poder, algo que también ha ocurrido con la interculturalidad. Pero el caso de Buen Vivir es peor todavía. Ha servido como llamada y convocatoria de investigación, poblando el país de investigadores y prometeos, la mayoría provenientes de Europa, interesados en estudiar el buen vivir y exportar, o tal vez podemos preguntar, mercantilizar su concepto y proyecto. En esta coyuntura actual, buen vivir ya es un eje céntrico y fundamental de la nueva matriz productiva y su política estelar, la economía del conocimiento.
No obstante, su sentido, lógica y práctica de vida otra no desaparece ni deja por todo comprender, asimilar o captar. El intelectual quichua Amadou Muyulema habla más bien de la minca chiwi, que se dice que en las comunidades indígenas al entrar a una casa, queriendo decir, hazte cargo de mí, cuídame. O el minca naqui, una ética comunitaria de cuidarse unos a otros, opuesta a la sociedad atomizada liberal, un horizonte de construcción de lo colectivo como una herramienta para comprendernos como sociedad. Para Muyulema, el suma causa por sí no es un concepto o tradición ancestral, sino una invención epistemológica moderna en los últimos 10 años que intenta dar nombre a una serie de prácticas institucionales, económicas y sociales de las civilizaciones andinas. El problema en parte es en la política de nombrar, una política que sabemos que es de larga data hasta dar nombre a América o a América Latina a esos territorios, siendo hoy día renombrado desde 1992 como Abayala, un tipo de renombrar colectivo muy distinto. Pero el problema también está en la forma hegemónica que oculta la gran diversidad ancestral presente en esas tierras, no solo de pueblos originarios, sino también de descendencia africana. Juan García Salazar, el maestro que está presente aquí en la sala, conocido como el abuelo del movimiento afroecuatoriano y el obrero del proceso y guardián de la tradición, nos da algunos elementos muy claros. Dice Maestro Juan: hoy, después de tantos años y sueños dibujados por los otros, nosotros, descendientes de los antiguos esclavizados, seguimos aquí viviendo pobres, pero con mucha dignidad, anclados al derecho ancestral que ganaron nuestros antepasados, pero sin olvidar el compromiso de mantener vivo el bosque y sana la madre tierra. Nuestra tradición enseña que esos territorios alimentan nuestros cuerpos y sembran en nuestros corazones el real significado de libertad. Nuestro buen vivir es vivir con dignidad, dignidad que es posible solo después de autorrepararse, de recuperar libertad. Es el estar bien colectivo. Juan García y el abuelo Zenón, la voz de la memoria colectiva de la gran comarca del Pacífico, hablan de las siembras culturales que los primeros africanos que llegan a esos territorios plantaron para apropiarlo, para llenarlo con los saberes ancestrales y con actitud de vida, basada en la interrelación, la solidaridad, el convivir y el estar bien colectivo, lo que incluye el alma, el corazón, el espíritu, no simplemente música, comida y danza en la forma pública que Buen Vivir está discutido hoy. Una actitud de vida que se alimenta, según el maestro Juan, en un universo de normas y símbolos que anima el respeto a las relaciones armónicas entre los seres humanos y la naturaleza. La siembra que nos permitió, dice abuelo Zenón, volver a ser donde no habíamos sido, de volver a ser parte de un todo integral, desde una manera particular de ver y estar en el mundo, conocer y saberes con la madre tierra y con la memoria colectiva y tradición como acto de autorreparación. Y como siembra cultural que no solo queda en los territorios, sino también en las cabezas y los corazones, en lo que las mayoras y mayores transmiten, comunican en las leyendas, en los cuentos, en las palabras. Por eso la estrategia comunicativa hoy, y ante una juventud que aparte cada vez más de la realidad, de escribir la memoria colectiva para su uso casa adentro, pero también por las reflexiones que podía provocar casa afuera, parte del trabajo que estamos haciendo en el Fondo Andino, conjuntamente con Juan, es cada vez más importante. Desde otro territorio y a otra ancestralidad también viene un principio y práctica de palabrandar, de andar la palabra, de palabrandar, comunicar. El escuchar, entender, dialogar y respetar a la madre tierra del tejido de comunicación del pueblo Nasa. Comunicar para nosotros, dice el pueblo Nasa, es palabrandar.
andar, caminar, sentir, practicar, defender el pensamiento y la palabra. Dice el pensamiento NASA que la palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega. La palabra y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte. Vilma Almeida, ex integrante del tejido de comunicación, nos cuenta que sus papás decían que los conocimientos surgen de la convivencia con la naturaleza, que la comunicación con los espíritus es fundamental para la vida. De ahí, desde las prácticas comunicativas propias, desde el pala ambrandar, que Vilma llama la comunicación otra por ser concebida desde la diferencia y desde la descolonización de la comunicación dominante, impuesta desde la conquista. La comunicación como ha sido y herramienta clave para secuestrar, mutilar, torturar y hasta cercenar nuestras culturas. Hoy día tenemos que dar la vuelta de eso. La comunicación otra que habla Vilma es la que empieza a constituirse de palabra y acción desde abajo, desde las bases de comunidades para los pueblos indígenas, desde los espacios propios y los medios apropiados, radio, internet, impresos, video, etc. Para leer los contextos, y creo que eso es central en el trabajo de comunicación, de cómo ayudar a la gente a leer los contextos, de tejer resistencias y fortalecer, recrear y defender la vida, desde la experiencia que sigue haciendo semillas. Desde la Minga, Educaciones y Comunicaciones, llevado a cabo en junio de 2004 en la Universidad de Cauca, bajo la coordinación de Ulrich Quijano, la gente expresaba, decía, los comunicadores populares decían, a pesar de todo el despojo y la colonización, aún tenemos la palabra. Que el secreto también tiene que ver con compartir, aprender y colectivizar. Que el debate se mueve entre vender la palabra o comunicar. Que la lucha es por desmercantilizar la palabra y seguir palabrando. Que el camino es la palabra digna. Que no se puede esconder las contradicciones ni desconocer el valor político que no se ve. Y entre muchísimas cosas más, que la idea es no rendirse, no venderse, no dejarse engañar. Como comunicadores y comunicadores de la palabra, debemos todos y todas hacer caso de la advertencia que hace Vilma Almeida. Vilma dice, callarse, negar y silenciar la palabra inconforme, la crítica es ayudarle al enemigo. Y si no abordamos esos temas colectivamente para buscarle propuestas ni salidas, así es que no vamos a seguir pudriéndonos desde adentro. Así el desaprender y reaprender que apuntan el sembrar y palabrandar, pero también lo decolonial. Y eso me llega a mi última nota, titulada Desde las grietas decoloniales, un comunicado comunicativo personal. Hay veces que la política puesta en poder, el poder puesto en la política, nos dejan mudos. No por no tener nada que decir, sino por no saber cómo decirlo. Creo que eso es algo que muchos intelectuales comprometidos y muchos comunicadores y comunicadoras críticas en Aveyala, América Latina, sienten hoy. Tal vez algunos presentes. El pesimismo, la angustia, la desesperación, el debilitamiento y fragmentación accional y la sensación misma de silencio forzado que fácilmente consumen las energías, perspectivas y esperanzas, nublan la luz del día y con ello el sendero por andar actuar. No obstante, en este mismo contexto coyuntural nacional, regional, continental, que nos da algunas lecciones y enseñanzas que no debemos pasar por alto. Lecciones y enseñanzas que nos dicen mucho sobre, entre otros asuntos, la decolonización, los modos otros de comunicación con comunicación, y los estares bienes colectivos, entendidos como apuestas, propuestas y proyectos de vida, no simplemente del buen vivir.
de reexistir, de sentir, pensar y convivir en las grietas del orden dominante y de la matriz moderno colonial, pero también en las grietas de lo que Fernando Buenabad llamaba el Plan Cóndor comunicacional. En este sentido, la decolonización, la decolonialidad, y mejor dicho, la lucha de decolonizar, no son abstractos de raíz académica. Son postes de lucha, creación y intervención, invención. Postes que cruzan tiempos y lugares, que prenden luces en medio de y esclareciendo las tinieblas, agrietando a la vez el poder de la modernidad colonialidad. Un poder tampoco estático, sino en continua y compleja configuración, incluyendo hoy en nuestros países llamados progresistas. La advertencia hace algunos años de Stuart Hall de que los momentos políticos producen movimientos teóricos tiene un significado real para mí. Lo que necesitamos hoy no son nuevos paradigmas, para citar Olga Quijano de la Universidad de Cauca, paradigmas, sino maneras otras de teorizar, de analizar. Desde que entré a la academia, hace un montón de años atrás, mi interés central ha sido de desaprender la modernidad racional que me deformó y aprender a pensar y actuar en sus fisuras y grietas. Las fisuras y grietas se han convertido como parte de mi lugar y localización. Son parte integral de cómo y dónde me posiciono. También son constitutivos de cómo concibo, construyo y asumo mi praxis, inclusive comunicativa. Y de dónde me pienso, no como académica, sino como pedagoga, como facilitadora, como comunicadora, como alguien que se esfuerce en provocar, estimular, construir, generar, avanzar y ayudar a caminar maneras otras de pensar, hacer y accionar. La pedagogía como una metodología indispensable, como pensaba Paulo Freire, para transgredir, interrumpir y desplazar los paradigmas y conceptos dominantes que pretenden regir la vida en todos sus aspectos, sociales, políticos, epistémicos, éticos, espirituales y existenciales, y para abrir y construir caminos otros, muy distintos. Todo eso ha venido madurando y profundizando en los últimos más de 20 años que he vivido en este avellano del Ecuador y América del Sur, y más particularmente a través del trabajo de colaboración por invitación y petición de movimientos y comunidades afrodescendientes y indígenas. Desde y en conversación con sus perspectivas y luchas, empecé a aprender más profundamente lo colonial y lo decolonial, y empecé a comprender también más profundamente las creaciones, construcciones y prácticas que hacen hacer grietas y fisuras. También empecé a atender más directamente mi propia responsabilidad dentro de la universidad, de abrir y profundizar las fisuras en lo moderno colonial que son tan presentes en las universidades de este país como todo Avellala o América del Sur. De poner en consideración continua preguntas sobre qué conocimiento o qué conocimientos, con quiénes debemos y queremos pensar y para qué. Es decir, con qué propósitos de pensamiento, conocimiento y vida. Preguntas que podemos ampliar hacia la comunicación. ¿Qué comunicación? ¿Qué comunicación es? ¿Con quiénes y para qué? ¿Y con qué propósitos de pensamiento, conocimiento y vida? Y en este abrir de grietas y fisuras, a buscar maneras de promover, de entablar y facilitar la comunicación, lo que ha venido haciendo con grupos y colectivos desde Patagonia a México, que se definen a sí mismos en relación al pensamiento, la lucha y las grietas decoloniales, incluyendo algunos que se sienten directamente identificados con la labor de comunicación.
Las grietas en que estoy pensando en sí mismas denotan poco más que inicios y aperturas. Si bien podrían haber debilitado y fracturado el todo hegemónico, su efecto depende en lo que ocurre dentro de las fisuras y grietas, en cómo se plantan las semillas, cómo esas germinan, brotan, florecen y crecen, en cómo éstas extienden rupturas y aperturas. Claro que las grietas pueden ser también cubiertas, parchadas y rellenas. De esta forma la ruptura, incluyendo los horizontes de sentimientos que permite, son hechos aparecer como menos evidentes, como si simplemente se hubieran desaparecidos. Tal vez eso es algo que estamos aprendiendo hoy en el Ecuador. Lo decolonial, como la decolonialidad y la descolonización, no son nuevas condiciones a ser interpretadas, implementadas o logradas por el gobierno, ni tampoco podría ser jamás un proyecto de estructuras y instituciones que mantengan el molde del gobierno de autoridad, poder y control vertical. Pensar entonces que los gobiernos pueden lograr o siquiera provocar la decolonización sin siquiera radicalmente transformar las propias nociones de autoridad y poder es una falacia que incluso Evo Morales en Bolivia está haciéndonos notar. Lo decolonial no viene desde arriba, sino desde abajo, desde los márgenes y bordes, desde la gente, las comunidades, movimientos colectivos y procesos otros, que retan, que interrumpen y transgreden las matrices moderno-coloniales. Lo decolonial en este sentido no es un estado fijo o condición, tampoco denota un punto de llegada. Es un proceso dinámico, siempre en proceso de hacerse y rehacerse, dado la permanencia y capacidad de reconfiguración de la comunidad del poder. Es un proceso de lucha, no solo contra, sino más importante aún para la posibilidad de un otro modo, de modos otros, de ser, estar, pensar, saber, sentir y vivir. Un proceso que engendra, invita a la alianza, conectividad, articulación y enter o correlación, que lucha por la invención, creación y intervención, por sentimientos, significados, horizontes y hasta educaciones y comunicaciones radicalmente distintas, por estar bien colectivo y no solamente el buen vivir. La idea de las grietas tiene su base en el significado vivo, vivido, vital de lo decolonial. Las grietas se vuelven el lugar y el espacio desde donde esos modos otros son impulsados, donde las alianzas se construyen. Aunque las grietas están en prácticamente todo, incluyendo las esferas, estructuras y instituciones de la razón y el poder dominante, y continúan creciendo día a día, suelen pasar desapercibidos, no podemos verlos muchas veces. Eso se debe en gran medida a la naturaleza miope de la vida y del vivir contemporáneo, pero también en la inhabilidad, incluso entre muchos de la llamada izquierda, de imaginar y comprender el modo otro de lo decolonial. Algo que aprendí como estudiante del primer grado en la escuelita zapatista. También aprendí en la escuelita zapatista sobre cómo las preguntas sirven para caminar. Eso fue una de las lecciones centrales. Preguntar y caminar preguntas, mientras se desprende a reaprender. Parte integral de la pedagogía de las grietas decoloniales, de agrietar, extender y ensanchar. Pedagogías y prácticas de hecho comunicativas. Muchas gracias.